Yo alguna vez cuando hablaba de esto, en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio que se iba a firmar con Estados Unidos en el 2006, que fue otra de las luchas que yo me abanderé y pedí duramente sobre ese tema. Ponía este ejemplo. El libre comercio es más o menos como que se suelte en el mismo terreno a un tigre y una gacela. ¿Y cuál es la filosofía? El tigre ya puede comerse a la gacela, pero también la gacela se lo puede comer al tigre. Suéltenos y verán qué pasa. Suéltenos y verán qué pasa. El Tratado de Libre Comercio es para privilegiar las relaciones del más fuerte sobre el más débil. Cuando ya los Estados Unidos, el Reino Unido, la Gran Bretaña y Europa, Japón ya estarían caminando mucho terreno, recién nosotros quisimos entrar a un proceso de industrialización. Una cosa tan mínima. Entonces, ¿a qué nos condenó el mundo? A que seamos productores de mangos, de piñas, de bananos, de cacao, materias primas, que no son indispensables, porque el mundo puede vivir sin comer bananos. No pasa nada. Mañana tenemos un problema con alguno de estos países y dice, no te compro banano. Se acabó. No te compro y no te compro. ¿Por qué? Porque no me da la gana, no tengo por qué dar explicaciones. Y queremos incluir otro productito por allí, que de pronto ya estamos mandando aguacates, o estamos mandando algún producto, porque cuando comienza a escasear algo acá, entonces quiere decir que se lo están llevando para afuera. Y entonces así vamos a competir. Con una industria, Cámara de Industriales del Ecuador. ¿Qué producen? El más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo es para una persona que no tiene conciencia de lo que está planteando. O sea, no puede el Ecuador en esas condiciones ponerse a competir. Una tienda de abarrotes no puede competir con Supermaxi. Es un tema de lógica, de sentido común. No es un tema de cerrarse por cerrarse. Es un tema de entender que el Ecuador todavía tenemos una producción muy débil. Entonces, yo lo que quiero es ir a verlo al conejo malo, a Bad Bunny, y para contar que además hizo un papelón en República Dominicana porque alguien quiso tomarse una selfie con él, le quitó el celular y se lo botó al agua. Un patán. Pero eso les gusta a la gente. A ver, en este país, en el Ecuador, todo puede pasar. Todo puede pasar porque el problema es que la gente mira para cualquier lado menos a su realidad. Porque de acuerdo a la Constitución, los tratados de comercio tienen que pasar por la Asamblea Nacional. O sea, ya la Corte Constitucional tendría que inventarse algo para directamente decir que no necesitan pasar por la Asamblea Nacional, perdón. Tiene que pasar por la Asamblea Nacional, en primer lugar. Segundo, si llegan a plantear eso ya para la aprobación, van a violar la Constitución, porque la Constitución, el 422 dice, artículo 422, no se podrá suscribir tratados o convenios internacionales, que sería firmar el TLC, en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en materia contractual y comercial. Punto. No pueden firmar el tratado. No pueden firmar el tratado porque el tratado, el TLC y sus anexos contemplan de manera clarísima el arbitraje para la solución de las controversias. Entonces, ¿qué se le podrá ocurrir a la Corte? Decir que no esté el arbitraje porque es nada más una posibilidad, pero que no se ha dado, y si se da, pero mientras tanto ya autorizo. El TLC no se puede dar, pero voy a decir algo diferente, algo adicional sobre esto. Antes de que termine el año, en las intervenciones en los medios de comunicación tradicionales, Osvaldo Landázuri, analista económico, que estuvo en otros canales, dijo una verdad. Dijo, la balanza comercial del Ecuador es negativa si no se toma en cuenta los ingresos por el petróleo. Es negativa. O sea, olvidemos del petróleo un ratito, porque eso ya se va acabando, va cayendo la producción, no hay una decisión de eso mantenerlo en el Estado, sino pasarlo a las compañías, y el Ecuador cada vez recibirá menos renta. Pero entonces, en el mundo no petrolero, abrirse con países con economías tan poderosas como China es una auténtica estupidez, por decirlo menos. Porque China tendría tanto el derecho de vendernos lo que le venga a la regalada gana
como nosotros también venderlos, pero lo nuestro tiene tope. No le podemos vender más bananos de los que tenemos, más camarón de los que tenemos, más piñas de las que tenemos, más mangos de los que tenemos. ¿Qué más le podemos vender? Pero ellos nos pueden inundar de productos fabricados, manufacturados, a precios que por la realidad económica que vive China, porque hay dos Chinas, la China opulenta, que son las cifras macroeconómicas y lo que maneja como dinero el gobierno chino, y la realidad económica, la realidad social y económica de los trabajadores de China. Por eso es que tienen salarios de pobreza dentro de China y los costos de producción de las manufacturas son muy, muy pequeños. Entonces, ponerse a competir en todo lo que el Ecuador consume, nos van a inundar de productos chinos y la poca industria que hay en el Ecuador, la poquísima industria, la van a despedazar, pero así, pero de largo. Entonces, una total irresponsabilidad. El más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo es para una persona que no tiene conciencia de lo que está planteando. O sea, no puede el Ecuador en esas condiciones ponerse a competir. Una tienda de abarrotes no puede competir con Supermaxi. No puede competir. Doctor, disculpe, según Julio José Prado, ministro de Producción, él ha dicho que en este tratado supuestamente se ha precautelado las sensibilidades de los sectores agrícolas e industriales, supuestamente estableciendo un importante número de exclusiones, particularmente en el ámbito de la manufactura. Esas son frases que se lleva el viento, pero cuando nos demos cuenta de la realidad, esa realidad es otra. Esa realidad es otra. O sea, el Ecuador no puede cometer esa barbaridad. Es un tema de lógica, de sentido común. No es un tema de cerrarse por cerrarse. Es un tema de entender que el Ecuador todavía tenemos una producción muy débil. O sea, cuando uno analiza, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo, porque esto lo conozco. Cuando usted mire el balance energético de un país, el balance energético de un país X, no hablo del Ecuador, dice, a ver, ¿cuánto consume? Porque son cosas muy importantes. ¿Cuánto consume de energía su sector comercial, su sector transporte, su sector industrial? Y así comienza. Entonces dice, esa es una radiografía de ese país. Entonces cuando dice, aquí hay un consumo fuerte de la industria, ya, es un país que está produciendo. Es un país que no solamente depende de sus exportaciones petroleras, en el caso que sea petrolero el país. En el caso del Ecuador, la industria consume más o menos el 13% de la energía. O sea, es la radiografía, es nuestra industria. Y queremos competir. Queremos competir. O sea, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Pero además con esa política que sigue el Ecuador, lo poco que le vendemos a ciertos países en un determinado momento nos lo van a cortar porque somos muy traviesos en materia de política internacional. Entonces, un tratado de libre comercio, yo alguna vez cuando hablaba de esto, en la lucha contra el tratado de libre comercio que se iba a firmar con Estados Unidos en el 2006, que fue otra de las luchas que yo me abanderé y peleé duramente sobre ese tema. Ponía este ejemplo. El libre comercio es más o menos como que se suelte en el mismo terreno a un tigre y una gacela. ¿Y cuál es la filosofía? El tigre ya puede comerse a la gacela, pero también la gacela se lo puede comer al tigre. Suéltenos y verán qué pasa. Suéltenos y verán qué pasa. El Tratado de Libre Comercio es para privilegiar las relaciones del más fuerte sobre el más débil. Y se basa fundamentalmente en un tema más profundo, que es la división internacional del trabajo. Así se conoce la terminología en el mundo internacional. Posiblemente voy a tener que explicarla para que se entienda. El mundo avanzado, no ahora, sino desde tal manera desde hace muchos años, porque nosotros como en la carrera salimos tarde, no salimos desde la misma línea de partida. Cuando ya los Estados Unidos, el Reino Unido, la Gran Bretaña y Europa, Japón ya estarían caminando mucho terreno, recién nosotros quisimos entrar a un proceso de industrialización. Una cosa tan mínima. Entonces, ¿a qué nos condenó el mundo? A que seamos productores de mangos, de piñas, de bananos, de cacao, materias primas, que no son indispensables, porque el mundo puede vivir sin comer bananos. No pasa nada.
Mañana tenemos un problema con alguno de estos países y dice, no te compro banano. Se acabó. No te compro y no te compro. ¿Por qué? Porque no me da la gana, no tengo por qué dar explicaciones. Como cuando uno va al mercado y uno no quiere comprar guineos, sino quiere comprar papayas. O por último quiere comprar jugos enlatados. Entonces, no, tenemos por la División Internacional de Trabajo, nos condenaron a ser productores de materias primas. Y esto se fue agrandando la brecha. Cuando yo prendo los canales internacionales y veo, por ejemplo, cómo avanza esta tecnología para construir aviones, pero una aviónica que nosotros no llegamos, pero estamos pero realmente en edad de piedra, para construir esos grandes buques, para construir esas torres de perforación, para construir esas hélices de la energía eólica, para construir las turbinas de los proyectos. Entonces uno dice, ahí está la plata, ahí está la tecnología. ¿Nosotros qué somos? Productores de banano. Y queremos incluir otro productito por allí, que de pronto ya estamos mandando aguacates, o estamos mandando algún producto, porque cuando comienza a escasear algo acá, entonces quiere decir que se lo están llevando para afuera. Y entonces así vamos a competir. Con la industria, Cámara de Industriales del Ecuador. ¿Qué producen? ¿Qué producen? ¿Cuál es el valor agregado que le dan a nuestros productos? Y las cifras, hemos importado 60.000, 80.000 vehículos, solamente creo que era para Quito en el año 2022. Pero ni siquiera ensamblamos. Algo hace Gridwall, hace algo Ambacar, algo muy poco, que me parece que otra firma que se me ve el nombre. Y pare contar. O sea, todo es importemos. Y sube el salario. Pero subes el salario $25 y la canasta se dispara mucho más. Voy a poner un ejemplo. Subieron $25 en el salario. $25 en $400. Viene a ser la 16ª parte. Es lo que se subió. O sea, es una parte pequeñita, pero bien pequeñita. Y sucede que cuando veía yo los indicadores de los precios de los artículos en el año 2022 respecto al 2021, en promedio crecieron en un 25-28%. Entonces, claro, te subieron, ¿cuánto te habrán subido? El 3%, el 4% del salario. Pero los precios subieron el 28%. Entonces, ¿de qué carajo te sirve ganar $1.000 de salario básico unificado si la canasta familiar se va por las nubes? Eso no entienden los trabajadores cuando luchan. No, es que ya nos van a pagar más, pero cada vez te va a alcanzar menos. Tienes que pelear por precios, que los precios se estabilicen. Peor en una economía dolarizada. Hay un analista de uno de los canales, un Albornoz, que le toma del pelo todas las semanas al Ecuador, con un sketch chiquitico que saca de análisis. Y entonces decía, miren los países de América Latina, la inflación de Argentina, la inflación de acá, y el Ecuador, una inflación pequeña. Pero estamos en dólares, pues deja de joder. No le tomes el pelo a la gente. Que si estaríamos en Sucres, estaríamos con una inflación del hijo de su madre. Entonces, y ahora somos productores de materias primas, a eso nos condenaron. Y de ahí no queremos salir. Porque tenemos que estar comprando incluso a los países que sí lograron despegar en alguna cosita. Somos consumidores de productos manufacturados de Brasil, por ejemplo. Si usted va a Kiwi, va a alguna de las... Todo es brasileño. Es brasileño. Entonces ya por lo menos producen 2, 3 cosas, nosotros no producimos nada. Y entonces vamos hacia un TLC. ¿Con qué armas vamos a un TLC? Claro que el sector comercial o los que tienen contactos con las firmas chinas deben estar felices porque vamos a traer esto, vamos a vender, pero van a romper la dolarización tarde que temprano. Porque no podemos competir incluso por el tema de que nuestros salarios están en dólares. Entonces no es competitivo producir con dólares que producir con yenes, que producir con otro tipo de monedas del exterior, con pesos colombianos, con dólares, con monedas de otros países. No es lo mismo.
Entonces, tenemos que ser fuertes desde adentro. Y para eso deben servir las universidades, para dar un salto cualitativo a la economía. Mire, por ejemplo, se nos vino la pandemia. Salieron 2020, salieron magníficos profesionales de la Escuela Politécnica Nacional y de otras universidades. Y llegaron a desarrollar sistemas que eran respiratorios, que eran necesarios para presentar el tema de la pandemia. Alguien le paró bola de los industriales ecuatorianos y le dijo, trae para que esa vaina produzcamos unos 200.000, unos 100.000 de esos aparatos. No, pues. ¿Cómo? Pues ellos van a negocios redondos. Negocios redondos, de nadie les controla nada. Si usted va a un supermercado en Estados Unidos y pregunta cuánto cuesta la libra de pollo, aquí es el doble. Una hamburguesa en Miami, la mitad de lo que cuesta aquí en el Ecuador. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Hasta que se rompa esto. Y ahí sí a llorar 20 años. Y a decir, no nos explicaron, no nos dijeron, lo que pasa es que no sé qué, no sé cuánto. Y por último, buscarán cómo responsabilizar a algún político anterior diciendo, este fue el único causante. Es una secuencia de responsabilidades. Pero que en todo caso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Y un tema que me voy a meter aprovechando meterme en el tema. Estaba leyendo una información de unas declaraciones que hizo Stephen Hawking, el mayor físico de los últimos tiempos. Y claro, cuando hablaba del tema ambiental, la gente capta al revés las cosas. Porque dice, por ejemplo, la gente dice, ahí está, hasta Hawking dice que hay que cuidar el ambiente, el planeta. Pero, a ver, vamos a poner este ejemplo. ¿Hacia dónde camina la humanidad en términos de mortalidad? A preservar la vida. La Organización Mundial de la Salud hace unos 10 años calculaba que la vida de un ser humano en el mundo podría llegar en el año 3000. Creo que al año 3000 nos falta, pero una enormidad de tiempo, que para la Tierra no es mucho, pero enormidad de tiempo, que podría llegar a vivir entre 700 y 800 años una persona. Por ejemplo, los descubrimientos se hicieron, no descubrimientos, no la investigación, porque eso no se descubre, sobre el tema del genoma humano. A través del genoma humano se puede perfectamente controlar las enfermedades desde un punto de vista genético. Entonces, ya en la fabricación, entre comillas, fabricación de nuevos seres, podrían venir ya con el chip interno de que, por ejemplo, no le va a dar cáncer. Se acabó. No va a tener diabetes. No va a tener un montón de enfermedades que son las que desgastan arteriosclerosis, montonera de cuestiones. Entonces viene el tema, o sea, ¿a dónde vamos? A vivir más. Por eso la desesperación del mundo financiero internacional y incluso desfachatadamente de mucha gente, como la exdirectora del Fondo Monetario Internacional que dijo que no saben qué hacerse con los jubilados. Claro, porque ahora ya viven más tiempo los jubilados. Y entonces lo que quisieran es que la jubilación venga a partir de los 80 años, por ahí. Entonces viene el tema. Si la gente, por Dios, piensen lo que les voy a decir. Si la gente en perspectiva de futuro va a vivir cada vez más años, y se puede llegar a un momento increíble. Hawking incluso habla de la vida artificial y una cantidad de cosas, pero no es el tema de hablar de esto. Algún rato abordo el pensamiento de Hawking en algún programa que hagamos de un fin de semana. Y entonces, si seguimos viviendo a esa tasa de crecimiento, donde estamos yendo en el corto plazo a ser 9.500 millones de personas, ya pasamos de 8.000 millones de personas. Entonces es obvio pues, que ya no vamos a tener que aplaudir así, sino así. Porque no vamos a entrar en el planeta. Peor si vemos en perspectiva la vida más larga y sigue el crecimiento poblacional. Entonces ya no solamente habrán abuelos, sino bisabuelos, tatarabuelos y tatarabuelos. Y mucho más que eso. Entonces queremos salvar el planeta. Control poblacional.
Control poblacional. Yo he visto unas fotos hermosas de familias que me han llegado en las redes sociales, donde se ve la familia tal, qué barbaridad, 40 personas, sí, 30 personas, 35 personas sentadas. O sea, con el cariño del mundo, por Dios, no lo tomen a mal, pero es una absoluta irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo quieren vivir? El Ecuador es el país con más habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. Somos mucho más que Argentina, Brasil, que todos los países por kilómetro cuadrado. Y no tenemos política poblacional ni política migratoria, ni política económica, porque es un desmadre lo que sale del estómago de los gobernantes de turno. No hay un plan. Las universidades están en la luna. Las universidades están ausentes del Ecuador. Entonces, ¿qué podemos esperar? No del 2023. ¿Qué podemos esperar de los próximos años? No mejoramos nuestra capacidad intelectiva, no aprendemos a pensar por nosotros mismos. Repetimos como caja de resonancia todo lo que viene de los medios tradicionales. No nos gusta hacer ningún ejercicio por pensar. Yo, por ejemplo, tuve una intervención con ustedes en el Periodismo en Llamas, de una de las grabaciones que hice sobre qué es el clima de la Tierra, para entender las 7 eras glaciales y cómo la Tierra ha tenido cambios profundos por causas naturales, no por causa del hombre. Si el hombre llegó anteayer nomás a la Tierra, el ser humano, y la Tierra se ha transformado dramáticamente de 1001 maneras. Y entonces, son programas que deberían interesarle a mucha gente, fueron de los menos escuchados, porque lo que les interesa es saber qué pasó con Cáceres, qué pasó o sea, pues no les gustan los temas de fondo. Yo, por ejemplo, pienso hacer un especial sobre Benedicto, y me pongo a pensar, no me importa que sean pocos los que vean, pero me pongo a pensar, ¿habrá interés en querer aprender de este tipo de cosas? ¿Habrá interés, por ejemplo, en conocer a profundidad el pensamiento de Stephen Hawking? De pronto dicen, no, yo estoy chateando, si yo lo que quiero es ir a verlo al conejo malo, a Bad Bunny, y para contar que además hizo un papelón en República Dominicana porque alguien quiso tomarse una selfie con él, le quitó el celular y se lo botó al agua. Un patán. Pero eso les gusta a la gente. Eso les gusta a la gente. Nuestra música ya no existe. Como cada día existe menos nuestra cultura local, nuestra cultura latinoamericana. Entonces, ¿qué puede ser de nuestro futuro? No sé a dónde vamos a ir, a dónde iremos a parar. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.